¿Y si te dijera que el colapso financiero rara vez llega de golpe? ¿Y si lo que creemos que es una crisis repentina es, en realidad, el resultado silencioso de decisiones pequeñas, tomadas durante meses o años, que nadie quiso ver a tiempo? Hay una ilusión peligrosa que millones de personas cargan sin saberlo. La ilusión de que están bien, de que el dinero alcanza, de que algo saldrá, de que el próximo mes será diferente. Y mientras esa ilusión se sostiene, el colapso se construye, ladrillo por ladrillo, en la oscuridad de lo que nadie quiere revisar. Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie habla antes de que sea demasiado tarde. No de cómo salir de una crisis financiera, sino de cómo evitar que llegue. Conoce a Valeria, 41 años, contadora, 12 años de carrera, tiene trabajo estable, un departamento propio con hipoteca, un auto financiado y 2 tarjetas de crédito. Desde afuera, Valeria representa exactamente lo que la sociedad llama éxito financiero. Pero por dentro, Valeria duerme mal los últimos días de cada mes, porque sabe, aunque no lo diga en voz alta, que si pierde su trabajo o tiene un gasto inesperado de más de $800, su estructura financiera entera colapsa. Valeria no está al borde del abismo porque sea irresponsable. Está al borde porque nadie le enseñó a reconocer las señales de advertencia. Nadie le habló del sistema de prevención. Nadie le explicó que el colapso financiero no es un evento, es un proceso. ¿Y cuántos Valerias hay en el mundo? Más de los que imaginas. Estudios del Banco Central de varios países latinoamericanos muestran consistentemente que más del 60% de los hogares con ingresos medios no podrían sostener sus gastos básicos por más de 30 días si perdieran su fuente principal de ingreso. 30 días. Un mes. Eso es todo lo que separa a millones de personas de una crisis real. Y sin embargo, nadie habla de esto, porque hablar de vulnerabilidad financiera incomoda, porque admitir que la estructura que construiste puede derrumbarse requiere un nivel de honestidad que el ego no siempre permite. Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates y uno de los gestores de fondos más exitosos de la historia, tiene un principio que lleva décadas aplicando tanto en sus inversiones como en su vida personal. Anticipa los escenarios de riesgo antes de que ocurran, no para vivir con miedo, sino para actuar con claridad cuando lleguen. Dalio construyó su fortuna no solo eligiendo bien dónde invertir, sino diseñando sistemas que sobrevivieran cuando sus inversiones fallaran. ¿Y si aplicaras ese mismo principio a tu vida financiera personal? Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Se llama el sistema de blindaje financiero. No es un fondo de emergencias común, no es un presupuesto mensual, es una arquitectura completa de prevención que transforma tu relación con el riesgo financiero. Una estructura que convierte la incertidumbre, que es inevitable, en algo que puedes absorber sin que te destruya. Y se construye en capas, porque el blindaje no es un solo muro, es una fortaleza. La primera capa es la más urgente y la más ignorada, el diagnóstico de fragilidad real. Antes de construir cualquier sistema de protección, necesitas saber exactamente cuán frágil es tu situación actual. Y la mayoría de las personas nunca hacen este ejercicio porque da miedo. Porque los números reales, cuando los ves escritos, no mienten. El diagnóstico de fragilidad tiene 3 preguntas clave. Primera, ¿cuántos meses podrías sostener tus gastos esenciales si tu ingreso desapareciera hoy? No tus gastos totales, solo los esenciales: vivienda, alimentación, servicios básicos, medicamentos. Si la respuesta es menos de 3 meses, estás en zona de peligro. Segunda, ¿cuánto de tu ingreso mensual va directo al pago de deudas? Si más del 30% de lo que ganas se va en servicio de deuda,
Tu margen de maniobra ante cualquier imprevisto es casi nulo. Tercera, ¿tienes dependencia de una sola fuente de ingreso? Si una sola variable, un empleo, un cliente, un negocio, sostiene el 100% de tu estructura financiera, cualquier perturbación en esa variable pone en riesgo todo lo demás. Estas tres preguntas revelan algo que Benjamin Graham, el padre del análisis de valor y mentor de Warren Buffett, llamaba margen de seguridad. Graham aplicaba este concepto a las inversiones. Nunca compres un activo a su valor exacto. Siempre necesitas un colchón por si te equivocas. Pero el principio es idéntico en finanzas personales. Sin margen de seguridad, cualquier error, cualquier imprevisto, cualquier cambio en el entorno puede resultar fatal. La segunda capa es la construcción del fondo de resiliencia. Y aquí quiero ser muy preciso, porque hay una diferencia importante entre lo que la mayoría llama fondo de emergencia y lo que en realidad necesitas. Un fondo de emergencia convencional te dice, ahorra 3 a 6 meses de gastos. Eso está bien, pero es incompleto. El fondo de resiliencia va más allá. No solo cubre cuánto tiempo puedes sobrevivir sin ingreso, también cubre el tipo de emergencias que normalmente destruyen la estructura financiera de una familia. El auto que se rompe, la enfermedad que no estaba en el plan, el despido inesperado, la reparación urgente del hogar. La mayoría de los colapsos financieros no comienzan con una gran catástrofe, comienzan con un gasto inesperado de tamaño mediano que la persona no puede cubrir sin recurrir al crédito. Y ese crédito, con su costo financiero, inicia una cadena que se vuelve cada vez más difícil de romper. Piénsalo como la diferencia entre un sistema inmunológico débil y uno fuerte. No se trata de evitar que el mundo te ataque. Se trata de que cuando el ataque llegue, tu organismo financiero pueda responder sin colapsar. La tercera capa es la identificación y eliminación de las vulnerabilidades estructurales. Aquí es donde se pone incómodo, porque implica mirar con honestidad los compromisos financieros que tienes hoy y preguntarte, ¿cuáles de estos compromisos son amenazas silenciosas? Las vulnerabilidades estructurales más comunes tienen rostros muy familiares. El crédito de consumo renovable que nunca termina de pagarse, la hipoteca que representa más del 35% del ingreso familiar, el auto financiado que pierde valor mientras su deuda permanece, los gastos fijos que crecieron con cada aumento de sueldo pero nunca bajaron, cuando el sueldo no subió, y el más peligroso de todos, la ausencia de seguros básicos. Seguro de vida, seguro de salud, seguro de incapacidad laboral, porque uno de los mecanismos más comunes de colapso financiero en familias de ingresos medios no es la mala administración, es una enfermedad o accidente que destruye la capacidad de generar ingreso por semanas, meses o permanentemente. Charlie Munger decía que la sabiduría no está en saber qué hacer, está en saber qué no hacer. Y en finanzas personales, saber qué compromisos no asumir, qué deudas no contratar, qué estructura no construir, es a menudo más valioso que cualquier estrategia de inversión. La cuarta capa es la diversificación del ingreso como estrategia de prevención, no de ambición. Este punto es crucial y frecuentemente malentendido. La mayoría de las personas piensa en múltiples fuentes de ingreso como una señal de ambición o de deseo de riqueza. Pero antes de ser una estrategia de crecimiento, la diversificación de ingresos es una estrategia de supervivencia. Una sola fuente de ingreso es un punto único de falla. En ingeniería, los sistemas críticos nunca tienen un solo punto de falla, porque si ese punto falla, todo el sistema cae. Tu arquitectura financiera debería funcionar igual. No necesitas 5 negocios simultáneos. Necesitas, al menos, comenzar a construir una segunda fuente, aunque sea pequeña.
un ingreso freelance, una habilidad que pueda monetizarse digitalmente, un activo que genere renta, una participación minoritaria en un negocio, lo que sea que reduzca tu dependencia total de una sola variable. Naval Ravikant tiene un concepto que se aplica perfectamente aquí: el apalancamiento sin riesgo. A diferencia del capital financiero, las habilidades específicas y el conocimiento profundo son formas de apalancamiento que no pueden quitarte. No te los puede quitar tu empleador, no te los puede quitar una crisis económica, y pueden convertirse en fuentes de ingreso alternativas exactamente en cuando más las necesitas. La quinta capa es el monitoreo activo de señales de alerta temprana. El colapso financiero tiene síntomas, siempre. El problema es que la mayoría los ignora porque incomodan o los racionaliza porque el presente aún parece manejable. ¿Cuáles son esas señales? Usar el crédito para cubrir gastos que antes cubrías con ingreso, postergar pagos que antes hacías a tiempo, sentir ansiedad o estrés cuando revisas tus cuentas bancarias, tomar decisiones financieras impulsivas como respuesta a presión emocional, aumentar el nivel de gasto cada vez que aumenta el ingreso, sin aumentar primero el nivel de ahorro, evitar hablar de dinero con tu pareja o con quienes comparten tus finanzas. Cada una de estas señales es, por sí sola, manejable, pero en conjunto forman el patrón previo de casi todo colapso financiero que he estudiado. Son el humo antes del incendio. Y si ves el humo y actúas, nunca necesitas enfrentar el fuego. Ahora bien, sé lo que sientes en este momento. Tal vez algo de lo que describí resuena demasiado cerca. Tal vez reconociste a Valeria en tu propia situación. Y tal vez una parte de ti quiere argumentar que tu caso es diferente, que tienes compromisos que no puedes cambiar, que el sistema es injusto y los salarios no alcanzan, que construir un fondo de resiliencia cuando apenas llegas a fin de mes es un lujo que no puedes permitirte. Y voy a responderte con la misma honestidad implacable. Esos argumentos son reales. Las dificultades son reales, pero el costo de usarlos como razón para no actuar es incalculable, porque el colapso financiero no es teórico, es devastadoramente real, y su impacto no es solo económico, destruye relaciones, destruye salud mental, destruye años de trabajo, y se lleva consigo algo que el dinero no puede comprar de vuelta: el tiempo que pasaste construyendo lo que colapsó. Valeria, a quien te presenté al principio, tomó una decisión hace 18 meses. Decidió hacerse el diagnóstico de fragilidad. Los números la asustaron, pero el miedo la movió. Comenzó por reducir un gasto fijo grande. Destinó ese dinero a un fondo de resiliencia intocable. Refinanció una de sus deudas a un plazo menor con menor costo financiero. Y comenzó a desarrollar una habilidad que hoy le genera un ingreso complementario pequeño, pero creciente. Hoy Valeria sigue teniendo su hipoteca, sigue teniendo su trabajo, pero ya no duerme mal a fin de mes, porque sabe que si algo cambia, tiene un sistema que absorbe el golpe. Tiene blindaje. Eso es lo que está disponible para ti ahora mismo, no la promesa de riqueza instantánea, no una fórmula mágica, sino la decisión de construir hoy la arquitectura que protegerá lo que ya tienes y lo que vas a construir. La pregunta no es si una crisis llegará algún día, porque llegará. Siempre hay un momento de turbulencia. La pregunta es si cuando llegue tendrás un sistema que absorbe el impacto, o una estructura frágil que colapsa ante el primer viento. Si este video te hizo ver algo que habías estado evitando mirar, escribe en los comentarios la palabra blindaje. No por el algoritmo, sino porque quiero saber quién en esta comunidad está listo para pasar de la vulnerabilidad financiera a la resiliencia real. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora. Aquí hablamos de lo que realmente importa en finanzas,
no los números, sino la mentalidad y los sistemas que los gobiernan. El colapso no avisa con fanfarria, llega en silencio, pero el blindaje también se construye en silencio, decisión a decisión, hasta que un día te das cuenta de que ya nada puede derrumbarte.